Saludos y gracias por ver todos nuestros videos, te invitamos a suscribirte y nos gustaría saber desde dónde nos escuchas. Comencemos con el terror. Desde que tengo memoria, la casa de mis abuelos siempre tuvo algo incorrecto. No era solo la forma en que las sombras parecían alargarse más de lo debido o como el viento susurraba mi nombre entre las paredes corroídas. Era algo más profundo, algo que se aferraba a los huesos y estrangulaba el alma. La primera vez que sentí verdadero terror fue cuando tenía 7 años. Mis padres me dejaron con mis abuelos un fin de semana entero. La casa, una estructura vieja y enorme con un techo puntiagudo y ventanas altas, se alzaba como una tumba en la oscuridad. Había habitaciones cerradas con llave, pasillos que parecían alargarse cuando nadie miraba y una sensación constante de que alguien, o algo, nos observaba. La habitación donde dormía estaba en el segundo piso, justo al final del pasillo. Siempre cerraba la puerta con seguro, pero cada mañana la encontraba abierta. Al principio pensé que eran mis abuelos, pero una noche desperté y vi la puerta entreabierta. En la penumbra del pasillo, una silueta permanecía inmóvil, sus ojos brillaban con un resplandor enfermizo. No podía gritar, no podía moverme. Solo cerré los ojos y recé para que se desvaneciera. Cuando los abrí de nuevo, la figura ya no estaba, pero la puerta seguía abierta. A medida que crecía, los sucesos extraños se intensificaban. Risas distorsionadas en la madrugada, pasos en el techo aunque no había ático, objetos moviéndose solos. Mi abuelo me decía que la casa tenía memoria, que recordaba a los que la habitaban y a los que la habían dejado. Pero mi abuela, ella solo me miraba con esos ojos llenos de advertencias no dichas. Cuando cumplí 18 años, mis abuelos murieron con apenas días de diferencia. Mis padres decidieron vender la casa, pero antes de hacerlo, fui por última vez para despedirme. Entré con una linterna en mano, sintiendo el aire pesado, cargado de algo antiguo y maligno. Las paredes parecían respirar, el suelo crujía con cada paso como si intentara atraparme. Subí al segundo piso y me dirigí a mi habitación de la infancia. Allí, en la esquina donde había sentido aquella presencia años atrás, encontré algo que no debería estar ahí, un espejo viejo cubierto con una sábana amarillenta. Lo destapé con manos temblorosas y vi mi reflejo, pero no estaba solo. Detrás de mí, la silueta de mi infancia me observaba. No era un fantasma, no era una alucinación. Era yo, pero con ojos muertos, piel ceniza y una sonrisa retorcida. El reflejo habló. Su voz era la mía, pero deformada, como si miles de voces susurraran al unísono. Siempre fuiste tú. Siempre has sido parte de esta casa. Retrocedí, pero mis pies se hundieron en el suelo como si la madera se hubiera convertido en lodo. El espejo comenzó a vibrar, las paredes se agrietaron y un grito inhumano llenó el aire. La casa no me dejaba ir. Con un esfuerzo desesperado, logré liberarme y corrí fuera. Mientras me alejaba, escuché el eco de mi propia risa distorsionada dentro de la casa. Los nuevos dueños nunca duraron más de unas pocas semanas. Algunos decían que la casa estaba maldita, otros que escuchaban su propio reflejo hablarles en el espejo del segundo piso. Yo sé la verdad. La casa de mis abuelos nunca fue solo una casa. Era un hambre que nunca terminaba. Y yo sigo sintiendo su llamado. Mis abuelos siempre fueron personas reservadas. Nunca hablaban de su pasado ni de la casa que, con el tiempo, se convirtió en mi peor pesadilla. Cuando murieron, heredé aquella enorme construcción de madera oscura, escondida entre los árboles en un pueblo olvidado por Dios. Pensé que sería un buen proyecto restaurarla y venderla, pero lo que descubrí dentro me hizo desear nunca haber cruzado sus puertas. Desde la primera noche, la casa se sintió equivocada. La madera crujía como si respirara y los retratos de mis abuelos parecían observarme, sus ojos reflejaban algo más que óleo y barniz. Me convencí de que era mi imaginación, hasta que escuché el primer susurro. No debiste venir. La voz era débil, casi imperceptible, pero lo suficientemente clara como para helarme la sangre. Me giré, con el corazón martillando en el pecho. No había nadie.
solo los viejos pasillos y su eterno aroma a polvo y humedad. Decidí explorar. Subí al ático, un lugar que mis abuelos siempre mantenían cerrado. Encontré cajas llenas de fotos antiguas, diarios y objetos cubiertos de cenizas. En una de las imágenes vi a mi abuela de joven, sonriendo junto a un hombre que no era mi abuelo. Lo perturbador era su expresión, sus ojos parecían vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada. El siguiente hallazgo fue peor. Un diario con páginas arrancadas y manchas secas de algo que parecía sangre. En la última página legible, la letra temblorosa de mi abuela escribió: "Nos observa. No podemos escapar. La casa lo quiere. Lo quiere todo". Esa noche, los susurros se hicieron más fuertes. Algo rasguñaba las paredes, algo pesado se arrastraba por el pasillo. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia junto a mi cama, respirando cerca de mi oído. El horror alcanzó su punto máximo cuando, en plena madrugada, la puerta de mi habitación se abrió lentamente. Al otro lado del umbral, una figura se alzaba en la oscuridad. No era humana. Sus extremidades eran largas, huesudas, y su rostro, una amalgama de sombras y ojos muertos. «Te estábamos esperando», murmuró con la voz de mi abuela. Corrí sin mirar atrás. Al llegar al vestíbulo, la casa tembló, como si algo despertara en sus cimientos. Las paredes se agrietaron y, por un instante, vi lo que había debajo de la pintura descascarada: carne. La casa no era solo madera y piedra. Era algo vivo. Algo hambriento. Con un último esfuerzo, escapé. Atrás, la casa crujió y los gritos de mis abuelos se mezclaron con el viento. Hoy, cuando miro en el espejo, veo algo distinto en mi reflejo. La casa me dejó ir, pero se llevó algo de mí. Y sé que, cuando muera, mi lugar estará allí, esperándome entre sus paredes, como mis abuelos antes que yo. La casa de mis abuelos siempre me produjo una sensación de inquietud. No era una mansión en ruinas ni tenía una historia de asesinatos o desapariciones, pero había algo en ella que me hacía sentir observado, incluso cuando estaba solo. Cada rincón, cada sombra, parecía ocultar algo. Pero nunca imaginé que descubriría la verdad de aquella casa de la peor manera posible. Mis abuelos murieron con solo unas semanas de diferencia. Mi madre, siendo la única heredera, decidió vender la casa, pero antes de hacerlo, me pidió que la ayudara a vaciarla. Yo acepté sin dudarlo, aunque en el fondo sentía un miedo irracional de volver a pisar ese lugar. Algo en mi interior me decía que no debía regresar. El día que llegué, la casa se veía más lúgubre que nunca. La madera crujía bajo mis pies y el aire estaba impregnado de un aroma rancio, como si el tiempo se hubiera detenido entre esas paredes. Mientras recorría las habitaciones, los recuerdos de mi infancia emergían en mi mente: juegos en el jardín, cenas en la gran mesa de madera, pero también noches de insomnio. Susurros en la oscuridad y la sensación constante de que alguien me observaba desde el umbral de la puerta. Comencé a revisar el ático, un lugar que rara vez visitaba cuando era niño. Entre cajas llenas de fotografías antiguas y muebles cubiertos con sábanas polvorientas, encontré un baúl cerrado con candado. Algo en mi interior me dijo que no lo abriera, pero la curiosidad fue más fuerte. Busqué entre las llaves de mi abuelo hasta que encontré la correcta y, con un chasquido oxidado, el candado cedió. Dentro del baúl había una colección de diarios, viejos y amarillentos, escritos por mi abuelo. Lo que leí en esas páginas me heló la sangre. Describía sucesos que habían ocurrido en la casa desde que él y mi abuela se mudaron, objetos que cambiaban de lugar, ruidos en la noche, figuras que aparecían en los espejos y, lo más aterrador, los sueños. Mi abuelo relataba pesadillas recurrentes donde una presencia oscura se sentaba al borde de su cama, susurrándole cosas que no podía recordar al despertar. A medida que avanzaba en la lectura, los relatos se volvían más siniestros. Hablaba de la desaparición de un hombre que vivió en la casa antes que ellos, un ermitaño al que los vecinos apenas conocían. Según los diarios, una noche mi abuelo despertó y lo encontró en su habitación, con los ojos hundidos y la piel pálida como el mármol.
Pero lo peor era que, según sus palabras, el hombre nunca había muerto, simplemente había dejado de existir. Cerré el diario de golpe cuando escuché un ruido en el pasillo. Mi corazón martilleaba en mi pecho mientras avanzaba lentamente hacia la puerta del ático. No había nadie, pero la sensación de ser observado se intensificó. Seguí explorando la casa, revisando cada habitación, sintiendo que algo se movía en el rabillo de mi ojo, siempre fuera de mi alcance. Entonces, entré en la habitación de mis abuelos. Todo estaba en su lugar, salvo por el gran espejo junto al armario. Siempre había estado ahí, pero esta vez noté algo diferente. Mi reflejo se veía distorsionado. No solo eso, había otra figura en el espejo. Un hombre alto y delgado, con un rostro borroso y ojos hundidos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras el reflejo comenzaba a moverse por su cuenta. Retrocedí, pero mi imagen en el espejo no lo hizo. Se quedó ahí, sonriendo de una manera que mi rostro nunca habría podido imitar. Luego, la figura al fondo del espejo giró la cabeza lentamente hacia mí. Corrí fuera de la habitación, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada paso. Pero justo cuando llegué a la puerta principal, me encontré de frente con mi madre. Me miró con una expresión extraña, como si supiera exactamente lo que había visto. «Tienes que salir de aquí», me dijo en un susurro, pero su voz sonó diferente. Como si fueran dos voces hablando a la vez. Mi instinto me gritó que corriera, que saliera de la casa y nunca volviera. Pero entonces, vi el reflejo en la ventana. No era mi madre. Era él. La verdad me golpeó como un puño helado. La presencia en la casa, el hombre del espejo, nunca se había ido. Había estado esperando. Y ahora tenía un nuevo cuerpo. Desde niño, la casa de mis abuelos me pareció extraña. No era por su antigüedad ni por el olor a madera vieja impregnado en sus paredes, era algo más, algo que latía bajo el suelo, susurraba entre las vigas y me acechaba en los reflejos de los espejos. Nadie más parecía notarlo. Para mi familia, era simplemente la casa de los abuelos. Para mí, era la casa del terror. Cuando mis abuelos murieron con una semana de diferencia, la herencia recayó en mi madre. Decidió que debíamos pasar una temporada allí mientras decidía qué hacer con la propiedad. Regresar me llenó de una ansiedad infantil que me había acompañado toda la vida, pero ya era adulto, y me convencí de que mis miedos eran irracionales. La primera noche fue inquietante. Sentía un zumbido sordo en los oídos, una vibración imperceptible que me hacía sentir como si algo en la casa respirara. Caminé por los pasillos oscuros, con la linterna de mi teléfono temblando en mi mano. Fue entonces cuando lo noté, el espejo del pasillo reflejaba la sala de estar, pero con un pequeño error. Un detalle diminuto, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme dudar de mi cordura. La sombra de mi abuelo estaba allí. No su reflejo. Su sombra, sentada en su sillón favorito, con la cabeza ladeada en un ángulo imposible. No podía moverme. Mis pies estaban anclados al suelo. El aire pesaba como plomo en mis pulmones. Parpadeé, y la sombra desapareció. Intenté dormir, pero el crujir de la madera bajo pasos invisibles me lo impidió. Mi corazón latía con furia, acompasado con el ritmo de un goteo en la cocina. Pero al ir a revisar, los grifos estaban secos. El sonido venía del techo. Algo goteaba desde el ático. A la mañana siguiente, convencí a mi madre de que debíamos marcharnos. Su mirada se oscureció, como si yo hubiera dicho algo prohibido. «No podemos irnos», susurró, clavando los ojos en su taza de café. «La casa no nos dejará». La incredulidad me recorrió como un escalofrío helado. Pensé que era una broma, pero su expresión era de un miedo resignado. Fue entonces cuando entendí que no era yo el que había vivido con ese pánico toda la vida. Ella también lo sabía. Mi madre también sentía la presencia de algo en esa casa. Esa noche, las paredes parecieron encogerse. Los pasillos se alargaban cuando intentaba recorrerlos, y las puertas llevaban a habitaciones que no estaban donde debían.
Pero lo peor fue el sonido, el murmullo constante de voces distantes, como si las paredes respiraran secretos de los muertos. Desesperado, tomé mis cosas y desperté a mi madre para huir de allí. Pero ella no reaccionaba. Sus ojos estaban abiertos, pero su expresión era vacía. Cuando la sacudí, un hilo de sangre salió de su boca y, con un espasmo, susurró algo que heló mi sangre. No es la casa. Es la sangre. Nos llama a casa. Corrí. Salí de la casa sin mirar atrás. Pasaron años antes de que me atreviera a volver. Encontré la casa abandonada, cubierta de maleza y sombras. Pero al mirar por la ventana, lo vi. Mi reflejo en el cristal no me imitaba. Sonreía. Y detrás de él, la sombra de mi abuelo me invitaba a entrar. Nunca debí volver a esa casa. Habían pasado años desde la última vez que la vi, cubierta de maleza y olvido. Pero cuando recibí la carta, escrita con la letra temblorosa de mi abuelo pidiéndome que regresara, supe que el pasado aún no había terminado conmigo. Desde que tengo memoria, la casa de mis abuelos siempre me había producido una sensación extraña. No era solo el crujir de la madera envejecida o el susurro del viento colándose por las grietas. Había algo más, algo que se ocultaba en los rincones oscuros, esperando, observando. Cada verano, mis padres me dejaban con mis abuelos en esa vieja casona al final del camino. Era una construcción enorme, con pasillos interminables y habitaciones que parecían congeladas en el tiempo. Pero lo peor de todo era el sótano. Me estaba prohibido bajar allí. Es peligroso, decía mi abuelo. Hay cosas que es mejor no despertar. La noche en que todo cambió, la recuerdo con una claridad aterradora. El calor era sofocante, y el canto de los grillos parecía distorsionado, como si algo los perturbara. Me desperté a mitad de la noche con una sensación de opresión en el pecho. Al principio, pensé que era un sueño, pero entonces lo escuché, un murmullo bajo, persistente, proveniente del sótano. Contra mi mejor juicio, me levanté. Cada paso que daba hacia la puerta del sótano me hacía sentir más pesado, como si algo intentara detenerme. Cuando giré la perilla, un frío antinatural me envolvió, y un hedor fétido me golpeó el rostro. Bajé los escalones temblando, sosteniendo una linterna con manos sudorosas. Lo que vi allá abajo me dejó paralizado. La habitación estaba llena de fotos, cientos de ellas, todas clavadas a la pared con alfileres oxidados. Mi estómago se revolvió cuando las examiné más de cerca. Eran niños. Decenas de niños con expresiones aterrorizadas. Y entre ellos, una foto que me congeló la sangre, era yo, durmiendo en mi cama esa misma noche. Un ruido me sacó de mi estupor. Un crujido, un paso. Me giré lentamente y vi una figura emerger de las sombras. Su rostro era una versión distorsionada del de mi abuelo, pero con ojos huecos, oscuros como el vacío. Abrió la boca y un chillido inhumano llenó el sótano. No recuerdo cómo logré escapar. Solo sé que corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Cuando la policía llegó, la casa estaba vacía. Mis abuelos habían desaparecido sin dejar rastro, y el sótano estaba limpio. Sin fotos. Sin pruebas. Años después, aún sueño con aquella noche. Pero lo peor de todo es que, a veces, al despertar, encuentro nuevas fotos clavadas en la pared de mi habitación. Fotos de mí, durmiendo. La casa de mis abuelos siempre fue un lugar extraño, como si estuviera marcada por algo que ni ellos mismos podían entender. De niño, la visitaba todos los veranos, y aunque mis padres nunca me dejaron quedarme por mucho tiempo, había algo en mí que no quería marcharme. Algo que me atraía, pero al mismo tiempo, me aterraba. Nunca entendí por qué, hasta que un día, la oscuridad dejó de ser solo una sombra. Recuerdo claramente el primer verano que pasé allí, cuando tenía 10 años. La casa, ubicada en un rincón apartado del pueblo, se alzaba como una figura solitaria, olvidada por el tiempo. La madera de las paredes crujía con el viento, y el techo, aunque envejecido, resistía con firmeza.
Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Se hablaba de ella como si fuera un lugar maldito, un terreno donde las reglas del mundo parecían no aplicarse. Mis abuelos siempre fueron unos seres extraños. Mi abuela, con su mirada distante y su voz susurrante, jamás hablaba de la casa. Mi abuelo, por otro lado, era un hombre callado, de esos que observan más de lo que hablan. Decía que la casa había sido construida mucho antes de que ellos llegaran, y que había sido de generaciones enteras. Pero nunca me explicó lo que realmente significaba eso. Siempre me preguntaba qué sucedía entre esas paredes. Una noche, después de que mis padres se fueron, decidí explorar. Sabía que algo estaba mal, algo que no podía identificar, pero no podía evitar la curiosidad. Mientras mis abuelos dormían, me deslicé por los pasillos oscuros, guiado solo por la luz tenue de una linterna que me temblaba entre las manos. Las paredes parecían susurrar, susurros que no entendía, pero que me helaban la sangre. Cada paso que daba era como si estuviera desentrañando un misterio oculto que nunca debía haber tocado. Al final del pasillo, encontré una puerta. Era diferente a las demás, cubierta de polvo, con el hierro oxidado y las bisagras chirriantes. Nadie me había hablado de esa puerta antes. ¿Qué había detrás? No podía resistir la tentación. La empujé, y al abrirse, un aire frío me golpeó en el rostro. Dentro, todo estaba en silencio. No era una habitación común. Era más bien una especie de salón. Una mesa de madera oscura ocupaba el centro, rodeada de sillas gastadas y rotas. Al fondo, en una esquina, había una gran estantería con libros antiguos, la mayoría de ellos cubiertos de telarañas. En las paredes, retratos en blanco y negro mostraban a generaciones de mi familia, aunque sus rostros estaban desfigurados de alguna manera, como si el tiempo les hubiera robado algo esencial. Me acerqué a la mesa, y al inspeccionarla, vi algo que me heló por completo, en la superficie, marcas profundas, como si alguien hubiera sido atado allí, luchando por liberarse. En el centro de la mesa, había una caja de madera, pequeña, con detalles tallados a mano, pero algo en ella me resultaba familiar. Era la misma que había visto en la vieja vitrina del salón, pero mis abuelos nunca hablaban de ella. Al abrirla, un aire pesado se liberó, y dentro, en el fondo, vi una serie de cartas amarillentas. El papel estaba gastado, y las palabras, escritas a mano, parecían deslizarse de la página como si estuvieran vivas. Las leí en voz baja, aunque al hacerlo, sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera mirando desde la oscuridad. Las cartas hablaban de pactos, de sacrificios y de un vínculo con algo más allá de lo humano. Y algo en mí comenzó a comprender. Cuando el reloj marque la medianoche, vendrá por ti. No intentes huir, no intentes entender. Él es parte de la casa, y la casa es parte de él. Cerré la caja con rapidez, mi respiración se volvió agitada. De repente, una risa baja, casi un susurro, comenzó a resonar en mis oídos. Era la misma risa que había escuchado en mis sueños, aquella que me despertaba en medio de la noche, llena de desesperación y frío. Volví a mirar alrededor, pero no había nada, solo sombras, y la sensación de ser observado. Corrí hacia la puerta, pero algo me detuvo. En el espejo frente a mí, vi la figura de un hombre, de espaldas, con un sombrero antiguo, su rostro completamente oscurecido. Su presencia llenaba la habitación con una pesadez insoportable. Intenté gritar, pero no salía sonido de mi garganta. En ese instante, algo en mí comprendió lo que había descubierto, y la verdad me aterró con tal intensidad que mis piernas no respondían. Era él, la entidad de la que hablaban las cartas. Era parte de la casa, y la casa lo había reclamado como suyo. De pronto, una voz suave, pero profunda, resonó detrás de mí, a través del espejo. No puedes escapar de lo que te pertenece. Desperté en mi cama, empapado en sudor frío. Miré a mi alrededor, confundido. ¿Había sido un sueño? No lo sabía, pero la sensación de haber estado allí, en ese lugar, seguía viva en mi mente. Me levanté con lentitud y caminé hacia el salón, mis ojos fijos en la vitrina que había visto la noche anterior. La caja estaba allí, como si nunca la hubiera tocado. Pero había algo diferente.
En la vitrina, al lado de la caja, había una fotografía que no recordaba haber visto antes. Era una foto en blanco y negro, con las mismas figuras desfiguradas de los retratos anteriores. Pero en esta, estaba mi abuela, sentada en una silla de la mesa de aquella habitación oculta. Y justo detrás de ella, visible solo por un instante, estaba él. El hombre del sombrero. Mi corazón se detuvo por un momento. Miré a mi abuela, quien me observaba en silencio desde la esquina del salón. Su mirada, vacía, fija en la mía, no decía nada, pero lo decía todo. Entonces, finalmente, habló. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y en ese momento comprendí la aterradora verdad, yo era parte de la casa, y la casa, de alguna manera, era parte de mí. No quiero recordar la casa de mis abuelos, pero no puedo evitarlo. Sus muros aún resuenan en mi cabeza, y las sombras que se arrastraban por sus pasillos siguen acechándome, incluso después de tantos años. Cada vez que cierro los ojos, siento el aire pesado de la casa, denso, como si estuviera impregnado de algo que nunca debí haber descubierto. Recuerdo que llegamos en un día gris, con el cielo cubierto por nubes cargadas de lluvia. A mi hermano y a mí nos emocionaba ir allí. Siempre habíamos escuchado historias sobre la casa de los abuelos, historias de fantasmas, pero para nosotros, eso era solo una parte de la diversión. Algo que agregara la mística del lugar. Nos decían que la casa era antigua, que tenía más de 100 años, pero en lugar de miedo, a nosotros nos llamaba la atención todo lo que escondía. Los rincones polvorientos, los muebles cubiertos por sábanas blancas, las escaleras que crujían con cada paso, las ventanas que parecían nunca dejar entrar la luz del sol. Todo eso alimentaba nuestra imaginación. Nos quedamos en una habitación al fondo, lejos de la entrada principal, cerca de la parte trasera de la casa. La habitación era fría, sin importar cuán caliente estuviera el día. En las paredes, viejos retratos enmarcados, rostros severos que nos observaban, como si aún estuvieran vivos. De noche, el sonido del viento chocando contra las ventanas y el susurro de los árboles se convertían en algo mucho más inquietante. Algo que no podíamos identificar, pero que sabíamos estaba ahí. Aquel primer día, mi hermano, David, encontró algo extraño en el ático. Un cofre de madera tallada, con símbolos que no comprendíamos. Al principio pensé que era solo una reliquia vieja, pero algo en él no estaba bien. David insistió en que lo abriéramos, y cuando lo hice, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Dentro, había una serie de objetos extraños, figuras de cerámica, una muñeca rota, un viejo reloj sin manecillas. Pero lo que más me perturbó fue un espejo pequeño, de marco dorado, cubierto de polvo. Al tocarlo, una corriente de aire helado recorrió mi cuerpo. Vamos a dejarlo, le dije a David, pero él no quería escuchar. Me sentí extraño, pero la curiosidad me superó. Después de todo, siempre habíamos hablado de lo que podría haber en la casa, de los secretos que guardaba. La idea de descubrir algo más allá de lo visible me atrajo, como una fuerza que no podía ignorar. A esa misma noche, las cosas comenzaron a cambiar. Fue a la hora en que la casa ya estaba en silencio, cuando los relojes marcaban las 3 de la mañana, que escuchamos los primeros susurros. Al principio pensé que eran el sonido de la casa asentándose, los crujidos típicos de las maderas viejas. Pero a medida que los murmullos se hacían más claros, mi corazón empezó a latir más rápido. No era normal. ¿Oíste eso?, le susurré a David, pero él estaba mirando fijamente el espejo que habíamos encontrado. No me respondió. Sus ojos parecían vacíos, como si estuviera viendo algo más allá de la realidad. Lo vi levantarse, casi en un trance, y acercarse al espejo. Lo toqué con una mano temblorosa, pero David no reaccionó. Algo en su mirada había cambiado, algo que no podía explicar. La casa parecía haber cobrado vida, como si cada rincón estuviera esperando a que cayera en su trampa. De repente, el susurro que nos había acechado por horas se detuvo, y un grito rasgó el aire. El sonido venía de una de las habitaciones cercanas. Aterrados, corrimos hacia la fuente del ruido, pero cuando llegamos, la puerta estaba cerrada con llave.
Nadie dentro. Solo el eco del grito, como si hubiera sido parte de un sueño. Mi hermano estaba inmóvil frente a la puerta, con los ojos fijos en un punto invisible. Su expresión era inexpresiva, como si estuviera ausente. Lo tomé por los hombros y lo sacudí, pero no reaccionaba. «David», grité, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando el suelo comenzó a temblar y una sombra se proyectó sobre nosotros desde el pasillo. Al principio no la vi, pero sentí su presencia. Un peso en el aire, algo oscuro y lejano que me observaba. El aire se volvió aún más denso, y el susurro, ahora claro y cercano, se convirtió en una voz familiar que me llamaba por mi nombre. En un impulso de terror, intenté abrir la puerta, pero algo me detuvo. Fue como si una fuerza invisible la estuviera sujetando desde el otro lado. Al mirar de nuevo a David, me di cuenta de que ya no estaba ahí. En su lugar, solo quedaba su reflejo en el espejo, con una expresión vacía, como si él ya no fuera él. El suelo tembló nuevamente, y las luces parpadearon. Al siguiente día, la casa parecía más vacía que nunca. Las paredes ya no crujían, los susurros habían desaparecido, y el aire se sentía opresivo. Pero la imagen de David en ese espejo seguía flotando en mi mente. Sabía que algo había cambiado, algo que no comprendía. Lo que ocurrió después, no sé si fue real o producto de mi miedo, pero cuando miré el espejo por última vez, vi mi propio reflejo, y aunque mis ojos miraban fijamente hacia el frente, una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Una sonrisa que no era mía. Nunca quise volver a esa casa. Cuando era niño, la casa de mis abuelos me parecía un sitio enorme, con pasillos oscuros que se extendían como venas por un cadáver en descomposición. Pero con el tiempo, cuando crecí y me alejé de aquel lugar, entendí que no era su tamaño lo que la hacía aterradora, sino lo que habitaba dentro de ella. Mis abuelos murieron con una diferencia de 2 semanas. Mi abuelo primero, en su cama, sin signos de lucha, con una expresión de terror absoluto congelada en su rostro. Mi abuela, días después, cayó por las escaleras. Se decía que fue un accidente, pero yo nunca lo creí. Algo la empujó. Algo que siempre había estado ahí. Cuando regresé para arreglar la venta de la casa, me encontré con un caserón ruinoso. Las ventanas estaban tapiadas con tablas podridas, la humedad se aferraba a las paredes y el aire olía a encierro y algo más, algo rancio y dulce, como carne descomponiéndose lentamente. El primer síntoma de que no estaba solo ocurrió en mi primera noche. Me quedé en la habitación de mi infancia, donde aún estaban los muebles viejos y la cama de madera chirriante. A mitad de la noche, un ruido me despertó, pasos en el pasillo. Pasos lentos, arrastrados. Contuve la respiración mientras los escuchaba detenerse justo afuera de la puerta. No me atreví a moverme, pero el rechinido de la madera indicó que algo se inclinaba, como si estuviera oliendo el aire. Mi piel se erizó. El sonido de algo goteando se sumó a la pesadilla. Gotas pesadas cayendo sobre el suelo de madera, una tras otra, justo frente a la puerta. Sentí náuseas. Cuando me atreví a moverme para encender la lámpara de noche, los sonidos cesaron. Solo el silencio más absoluto reinó en la casa. Al día siguiente, encontré manchas oscuras en la madera. Intenté ignorarlo, pero el miedo se instaló en mi pecho. Y entonces comenzaron las voces. Susurros apenas audibles que reptaban por los rincones oscuros. Llamaban mi nombre. Lo peor llegó cuando encontré el diario de mi abuelo. Estaba escondido en un compartimento secreto del escritorio. Al leerlo, mi sangre se heló. Hablaba de ruidos nocturnos, de sombras que lo acechaban mientras dormía. Pero la última página fue la que más me perturbó. Ella quiere que me quede. No me deja dormir. Me susurra cosas horribles. No puedo salir de aquí. Sé que, si duermo, vendrá por mí. Sé que me está mirando ahora mismo. Entonces escuché la respiración detrás de mí. Nunca entendí por qué mi familia insistía en que la casa de mis abuelos era un lugar especial. Para mí, siempre fue el epicentro de mis pesadillas más profundas,
el lugar que me atormentaba incluso después de haberlo dejado atrás. Recuerdo que de pequeño, cuando me decían que iríamos a la casa de los abuelos, una sensación de frío me recorría la espalda, como si el aire mismo estuviera impregnado de algo oscuro, algo siniestro. Mi abuela solía decirme que las casas tienen alma, pero nunca me convenció. La casa de mis abuelos, sin embargo, tenía algo mucho peor, estaba viva. El lugar se erguía en una colina, un poco alejada del pueblo, como si la misma tierra quisiera alejarla de las miradas curiosas. Las paredes de madera estaban cubiertas de musgo, las ventanas rotas, y la puerta, aunque de hierro forjado, siempre estaba entreabierta, como invitando a los incautos a entrar. Nadie se atrevía a acercarse a ella, salvo nosotros, la familia, que la visitábamos durante las vacaciones, aunque siempre había un aire de incomodidad en cada paso que daba dentro. A medida que crecía, las historias sobre la casa comenzaron a multiplicarse. Los vecinos hablaban de ruidos extraños durante la noche, de luces que se apagaban y encendían sin razón alguna. Decían que era la casa quien te llamaba, y si no respondías, ella te atraparía. Mi madre siempre desestimaba esos rumores con una risa nerviosa, pero yo sabía que algo no estaba bien. No sabía qué exactamente, pero la sensación de que algo observaba desde las sombras era constante cada vez que cruzaba el umbral. Fue en una de esas tardes veraniegas cuando decidí explorar la casa por mi cuenta. Mis padres estaban fuera, y mis abuelos no estaban en casa. La oportunidad era perfecta para finalmente entender qué había en ese lugar que nunca dejaba de inquietarme. Sin embargo, esa tarde marcó el inicio de algo mucho más oscuro. El crujir de la madera al caminar por el pasillo era inconfundible, como si la casa misma estuviera despertando con cada paso que daba. Miré a mi alrededor, la luz que se filtraba entre las tablas de las ventanas iluminaba las paredes sucias y ennegrecidas, llenas de marcas extrañas que no había notado antes. Unas manchas rojas que no eran polvo ni humedad, sino algo mucho más profundo, más perturbador. De repente, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Subí las escaleras lentamente, mi respiración más pesada con cada peldaño que subía. En el segundo piso, las puertas estaban cerradas, pero podía escuchar murmullos, susurros que parecían venir de más allá. Decidí acercarme a la puerta de la habitación de mis abuelos, la que siempre había estado cerrada. Era la puerta a la que nunca había querido acercarme. Pensé en abrirla, solo para ver qué había dentro, solo para entender por qué nadie se atrevía a entrar. La empujé con cautela, la puerta chirrió al abrirse, y al cruzar el umbral, la temperatura descendió de golpe. Mi respiración se volvió más errática, y la habitación estaba sumida en una oscuridad absoluta. Al principio no vi nada, pero después de un par de segundos, mis ojos comenzaron a acostumbrarse a la penumbra. Vi un armario antiguo en una esquina, cubierto de polvo y telarañas. Frente a mí, un espejo grande, cubierto con una sábana rota, parecía reflejar algo que no podía ver. Me acerqué al espejo, la sensación de estar siendo observado era insoportable. Alcé la mano para levantar la tela, pero cuando la toqué, algo me detuvo, una presión en el aire. La tensión era palpable, como si el lugar estuviera esperando que hiciera algo, que cometiera un error. ¿Realmente quería saber la verdad? ¿Estaba preparado para lo que pudiera descubrir? Decidí levantar la sábana. Lo que vi no tenía sentido, ni en términos de lógica, ni en términos de humanidad. El espejo no reflejaba la habitación. No reflejaba nada en absoluto. Lo que vi fue un paisaje desolado, un vacío oscuro, una espiral que parecía engullir todo a su alrededor. Entonces, un rostro apareció en el espejo, y no era el mío. Un rostro pálido, de facciones distorsionadas, con ojos oscuros como pozos sin fondo, me miraba fijamente. Sentí el corazón acelerarse, y un sudor frío comenzó a recorrer mi frente. Estaba paralizado, incapaz de moverme, como si el espejo me estuviera atrapando, reclamándome. De repente, una mano fría tocó mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La presión en el aire aumentó, y los susurros comenzaron a volverse gritos ininteligibles. La casa estaba viva, y no quería que me fuera. Un escalofrío recorrió mi cuerpo entero, pero algo más estaba allí, algo que no quería dejarme escapar.
La puerta de la habitación se cerró de golpe detrás de mí, y la luz en el pasillo parpadeó. Mi respiración se aceleró mientras el espejo comenzaba a oscurecerse aún más, absorbiendo toda la luz que quedaba en la habitación. Podía escuchar susurros, mi propio nombre, pero distorsionados, como si la casa misma intentara hablarme. «Vete», susurró la voz, apenas un murmullo, pero tan clara que me heló la sangre. La presión en el aire me asfixiaba, y fue entonces cuando comprendí que no estaba solo. Algo estaba dentro de mí, algo que me había estado observando todo el tiempo. Algo que había estado esperando este momento para manifestarse. El espejo comenzó a vibrar violentamente, y de él surgió una figura. Era una sombra, al principio pequeña, pero rápidamente creció, tomando forma humana. Su rostro seguía siendo una distorsión horrenda de lo que una vez fue un ser humano, y sus ojos reflejaban la oscuridad infinita. Extendió su mano hacia mí, y sin poder resistirme, la tomé. No podía ver nada. Estaba atrapado en la oscuridad más absoluta, el frío me envolvía por completo. El aire era denso, pesado, y podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. De repente, una luz cegadora me envolvió, y la sensación de estar flotando se apoderó de mí. Abrí los ojos y me encontré en el pasillo, justo frente a la puerta cerrada de la habitación de mis abuelos. La casa estaba en silencio. Todo parecía estar en su lugar. Pero algo no estaba bien. La puerta se abrió de golpe, y en el umbral, vi a mis abuelos, mirando fijamente al vacío, con expresiones vacías, sus ojos sin vida. «No deberías haber entrado», murmuraron al unísono. Y entonces, comprendí la verdad. Nunca salí de esa casa.